Bien, Arnaldo, estábamos hablando en el primer segmento y comenzaste leyendo lo que había escrito Inés Aispun, que es la directora del periódico El Diario Libre, en la columna AM, que es antemeridiano. Antes decíamos que era Adriano Miguel, pero antemeridiano. Y te pregunto lo siguiente, porque habla sobre la carta que había mandado la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Y lo que ella explica es como, ella dice, no importa que den todo, o sea, ¿y qué? Si ya toda la información se da, si los bancos la tienen, pero los bancos la tienen para un fin específico. No, y no pueden divulgarla. No pueden divulgarla. Primero. Entonces, yo voy a leer, porque la carta de la Rosana Ruiz, la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos, habla de manera en particular sobre un artículo. Y vamos a leer el artículo 11. Dice, relaciones con otros organismos públicos y privados. Todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas naturales estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 para el cumplimiento de sus funciones de inteligencia y contrainteligencia a los fines de salvaguardar la seguridad nacional. Ellos hablan en particular del párrafo 2, que dice así: las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a la que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. Párrafo 3. La Unidad de Inteligencia Financiera, UAF, entregará la información requerida por la Dirección Nacional de Inteligencia según lo establecido en este artículo y de conformidad con la ley. Y el 4, para terminar con ese artículo, las informaciones que se deben entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia según lo establecido en este artículo se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República. Pero, ¿qué pasa? Lo que está hablando en el párrafo 2 contraviene una ley que ya fue modificada en un artículo, pero hay dos leyes que están claramente como tú lo acabas de explicar. La pregunta es, primero, apoyando a lo que dice la Asociación de Bancos y no estando de acuerdo con lo que dice Inés Aispun, porque lo que está diciendo es que el Departamento de Inteligencia puede pedir o puede ir a un banco y puede coger información. O puede acceder incluso directamente a través de mecanismos de inteligencia, violar la seguridad y acceder a esa información y no sería ilegal. Exacto, no sería ilegal. O sea, le estamos dando fuerza legal al Departamento de Investigación para que entre a una entidad privada a buscar información de un tercero o de terceros sin que sea un delito. Y hasta ahora mismo eso es un delito. Y además, el tema del secreto bancario que tanto se ha hablado y que la ley lo contemplaba para evitar, porque tú sabes que lo que pasa es que se usa para muchas cosas. O sea, no es que tú digas que es un organismo de inteligencia, que está resguardado, que hay esto, que hay ética, integración, moralidad. No necesariamente. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, ¿qué puede pasar con eso, Arnaldo? Y además, estamos de acuerdo con lo que dice la ABA. Sí, mira, vuelvo y te reitero, vamos a analizarlo por parte, pero es bueno reiterar lo que acabas de decir. O sea, no es que estamos opuestos, ¿verdad?, a que se pueda acceder a esa información para los fines de una investigación financiera, sino es el cómo y cómo tú proteges esa información a la que tú tienes derecho constitucionalmente a ser protegida. Estamos claros que todo lo que es, o sea, cuando se está combatiendo al crimen, al delito, no, el secreto bancario no es inviolable. Existen procesos para tú poder romper cumpliendo los procesos. Esa violación. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la modificación de la ley, del artículo 56 de la ley monetaria en la ley 155-17 y en la ley de valores, como ya explicamos, que permite tanto al Ministerio Público como a la UAF acceder a esa información directamente sin necesidad de ir vía la superintendencia de banco. Porque antes lo que decía el código vía la superintendencia de banco. Correcto. Y con autorización judicial. Para la UAF se hace claramente la salvedad que no necesita autorización judicial para poder acceder a esa información. Pero se parte de un principio de que se está, y es caso por caso. O sea, yo no puedo pedirle toda la información que tenga un banco. Sí. Sino yo estoy investigando a Andrés Terrero y yo pido la información de Andrés Terrero. Como está redactado ahí,
El abierto. DNI puede acceder a cualquier tipo de información sin necesidad de justificar que está haciendo sin decirlo una investigación sobre fulano de tal. Entonces, ya el DNI, como las demás autoridades competentes, tiene acceso a esa información a través de la unidad de análisis financiero, que fue precisamente por eso que se crea. ¿Para qué? Para que los organismos investigativos pudiesen de manera previa, a manera de inteligencia, acceder a informaciones que le permitan saber por dónde ir a buscar la información que van a utilizar judicialmente para llevar a cabo un caso. Esa es la función de la inteligencia financiera. O sea, identificar dónde están los posibles movimientos financieros que pueden servir de soporte a esa investigación que tú estás haciendo. Ya yo te someto esa información de manera general, sin darte detalles, porque no da detalles. Un informe de inteligencia financiera dice lo que ve y hacia dónde debe dirigirse la investigación, o por lo menos eso intentábamos nosotros cuando éramos director del departamento de análisis, de la unidad de análisis financiero, de que no solamente decir A, B, C y D, sino dar qué posibles delitos pueden estarse cometiendo, dónde se puede buscar la información, qué vacíos de información habíamos identificado para que el Ministerio Público, cuando pidiese su autorización judicial para ya ir a buscar la prueba de eso, o cualquier autoridad competente que estuviese investigando, fuese a buscar la prueba de eso, sepa dónde ir. Y adelantas y reduce incluso riesgo del paso perentorio que conlleva ya cuando tú pides una autorización judicial. ¿Qué riesgo, ahí que acaba de hablar la palabra riesgo, qué riesgo pudiésemos tener nosotros los ciudadanos de que al DNI, como se llame, con las mismas siglas, se le permita hacer esa intromisión en cualquier momento, sin hablar con nadie, de cualquier base de datos, de cualquier entidad? El uso que le pueda dar para esa información. ¿Cuál es el objetivo de hacer esa información? Porque mis datos son privados, o sea, yo tengo derecho constitucional a mi privacidad. Si yo no he faltado, si yo no he cometido ninguna situación, un delito que amerite una investigación, ¿por qué tú puedes acceder a mi información? Sí, pero fíjate que el artículo 4... El uso que tú le puedas dar a eso. O sea, lo que dice, el artículo 4 dice que lo van a hacer de acuerdo a los procesos legales. Exacto. Pero ¿cuáles son esos procesos legales? La ley te está autorizando ya. Sí, ya sí. La ley te está autorizando a hacerlo sin autorización judicial. Y lo dice, entonces, ¿cuál es el proceso legal que lo tú dice vas a antes asistir? lo dice antes de este párrafo. Entonces, es un párrafo, no un artículo. Y está muy amplio. O sea, eso es lo que estamos criticando del proyecto. O sea, no es que tal vez no se le permita acceder a la información, sino a qué información tú puedes acceder, cómo tú puedes acceder y cuándo. Y cuándo tú puedes acceder. O sea, yo no puedo acceder porque yo quiero, porque Andrés Terrero me cae mal, o Andrés Terrero es enemigo del gobierno. O es político, contrario del gobierno. Vamos a ver la información que hay de Andrés Terrero que yo puedo explotar para hacerle daño a Andrés Terrero. No, no es así. Ahora bien, que hay un punto que pudiese sí ser acceder al DNI. Por ejemplo, si usted como organismo del Estado, como veíamos ahí, puede querer darle seguimiento, ¿verdad?, a todos esos funcionarios públicos para combatir la corrupción, a todos esos funcionarios públicos que tienen obligación de presentar una declaración jurada y ser transparentes en sus funciones. Ahí sí tú podrías decirle, bueno, todo lo que sean las reporterías que tengan que ver con aquellas personas que son consideradas yo quiero verla. Políticamente expuestas, yo quiero verla, pero tiene una justificación legal para hacerlo. ¿Son funcionarios públicos? Son funcionarios públicos, están sujetos a la se comprometen cuando juran. Y cuando juran se comprometen. Entonces yo como organismo, como seguridad del Estado, como quiero coayudar con el con el Poder Ejecutivo a que mi gestión sea transparente y no esté vinculada a lo que es actividades. Y de hecho esos funcionarios son funcionarios del Poder Ejecutivo. Y todo esto viene precisamente porque hubo un primer intento. Han habido intentos de acceder a las informaciones de la unidad de análisis financiero. Lo que pasa es que se les dijo que era imposible porque la ley lo prohibía, que ellos sí pueden acceder a la información de un blanco que estuviesen investigando, como siempre había pasado. Incluso hay un acuerdo interinstitucional firmado por el director del Departamento Nacional de Investigaciones, en ese entonces el almirante Cifrido Párez Pérez, y la directora de la unidad de análisis financiero, donde se podían intercambiar la información de acuerdo a lo que establecía, y se establecía qué se podía intercambiar y cómo se podía intercambiar. Okay. Pero no acceder a toda la base de datos de
Ahora que tú hablas, menciona ahí mismo la UAF, cuando habla del acuerdo que se hizo, como todo está ligado y la gente siempre, el tema que sale o flota siempre es lavado, tenemos en el país un Comité Nacional de Lavado y la UAF forma parte del Comité Nacional de Lavado. Pero este proyecto está considerando el DNI como parte de ese Comité Nacional de Lavado. Que ya lo están sentando en las reuniones No del me diga. comité. Ya ha habido reuniones, ha habido presencia del director o del funcionario de la... Entonces, Pero eso es ilegal. digo, la ley establece que tú puedes invitar... Una invitación para algo en particular. Para un tema particular, que Sí. era lo que también se le decía en su momento cuando hubo los acercamientos. Fíjate, Andrés, es bueno entender qué es el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y para qué es Exacto. el CONCAFRIC, Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Fíjate que tiene financiamiento del terrorismo y te voy a hacer hincapié en eso por uno de los integrantes de ese comité, que precisamente es el actual, de acuerdo a la ley actual del DNI, es a quien el DNI reporta. O sea que actualmente el DNI estaría representado en ese comité a través del ministro de Defensa, que es parte de ese comité y es quien, de acuerdo a la ley actual, a quien responde El DNI. el DNI. Entonces, ese comité está integrado por el ministro de Hacienda, que lo preside, el ministro de Defensa, el procurador o la procuradora general de la República, el Consejo Nacional de Drogas, La DNCD. la Superintendencia De de Bancos. Bancos y la Superintendencia de Valores. Entonces, si tú analizas, son todas autoridades competentes que regulan, que tienen por debajo la regulación De sujetos de obligados. todos aquellos sujetos obligados. Ya. Pero me dirás, pero el ministro de Defensa. ¿Y quién preside el Comité Nacional Antiterrorista? El ministro de Defensa. ¿O es parte de ese? Entonces, si estamos hablando del terrorismo, si estamos hablando del tema de terrorismo, las decisiones que haya que tomar acerca de las políticas, porque es la función del Comité Nacional contra el Lavado, es establecer políticas. No ir a investigar, ni ver qué está haciendo. No es acción ni operación. No ver lo que está haciendo la UAF con los informes. El comité no tiene acceso a los informes que preparó la UAF. Así es. El comité lo que es, elabora política, elabora el presupuesto de la UAF, establece coordinación entre las distintas entidades. No está para regular, para investigar, es para coordinar, para establecer política. Entonces, cada uno de estas personas que están ahí, o cuando hicimos la ley fue pensando en eso desde la 7202. Sus integrantes tienen que ser aquellos que cuando haya que tomar una decisión van a tener que decirle a los de abajo, esto es lo que hay que cumplir. Sí. Para tener que evitar que el comité tomase una decisión y entonces tener después que ir a convencer a la autoridad competente que tenga que ajustar. No, ya no hay que hacerlo porque ya tú estás ahí. Si ya el comité lo decidió, ya tú lo que tienes es que ejecutar, fluir hacia abajo y ejecutar esa disposición a través de las circulares que tú elaboras. Me pregunto, ¿qué entidad supervisa el DNI que sea sujeto obligado, que amerite que el DNI esté presente en eso? Ninguno. Para acceder a la información, lo puede hacer a través de los acuerdos internacionales, caso por caso, de lo que tú estés investigando. ¿Y qué podremos pensar, Arnaldo, cuando uno ve cosas así que parecerían muy extrañas? ¿Hay en algún país que tú conozcas, como tú tienes conocimiento internacional, que eso puede estar funcionando así? No, en ningún país que yo conozca ha pasado así. Sí hubo un caso, no me acuerdo ahora, pero yo sé que hubo un caso de un director de una unidad de análisis financiero que precisamente fue destituido y de ahí salió para la cárcel, precisamente por estar compartiendo informaciones a los organismos estatales que no estaban sujetas a ser compartidas. Ay. Por violación, porque todo esto de la prevención del lavado y poder romper lo que es el secreto bancario que manda a los organismos, está bien estructurado para que en su buen uso no pueda ser utilizado para fines que no sean en realidad la prevención del delito. Y se sanciona cuando tú lo usas de manera distinta. Aquí en esta legislación no se establece ningún tipo de sanción. ¿Para qué pasa con la información que tiene el DNI si la utiliza mal? No, hay problema serio. ¿Qué sanción tiene la ley? No. ¿Qué le va a pasar? O ninguna, al contrario. Pero volvamos atrás, estábamos hablando de que dice que la información, todo lo que yo hago, lo someto a la presidencia de la República. Y él decida. Para que él decida. Pero tú estás exponiendo al presidente de la República a una situación incluso de posibles demandas civiles y penales. Correcto.
porque tú le estás dando una responsabilidad. Y si el presidente no quiere que ese delito se investigue, o sea, tú lo estás poniendo en una situación que pueda comprometer incluso su responsabilidad penal o civil. Y tu función como seguridad del Estado es precisamente proteger a esa figura, a la presidencia de la República, verla la menos expuesta posible. Tú no ves al director de la CIA, del FBI, yéndole a preguntar en este caso al presidente, a Biden, si va a llevar un caso o no. Al contrario, lo investigan. Al contrario. Lo investigan. Al contrario. Sí. Entonces, este es un proyecto que a lo mejor pudo haber tenido sus mejores intenciones, porque sí se necesita organizar todo lo que fuese un sistema, incluso la ley del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La ley de las Fuerzas Armadas establece la necesidad de crear un sistema nacional de seguridad y que se va a regir por una ley. Entonces, este proyecto pudo haber sido... Antes de la pausa, te pregunto lo siguiente. Tradicionalmente, ese departamento de investigación, que antes, me imagino, no sé si era el mismo, el SIN antes, había un servicio de inteligencia militar antes, no sé si era lo mismo, pero de fatal recordación. Siempre había estado militares o militares en retiro. Te pregunto, ahora mismo hay un civil al frente. Este proyecto no habla de que es un militar. O sea, mira, yo puse aquí, no militar. Ese giro, ¿en la ley actual tiene algún tema o era una tradición que eran militares o qué? No, es una tradición, me imagino que basándose en lo mismo que establece la ley, que es una dependencia o que reporta, ¿verdad? Del Ministerio de Defensa. Al secretario de Estado de la Fuerza Armada, que ahora es Ministerio de Defensa. Exacto. Entonces, siguiendo esa tradición, por eso me imagino que siempre han sido militares y... Pues ahora debería haber puede haber algún tipo de conflicto, pudiese haber, porque quien debería reportar ahora no es un militar subalterno ni nada, ¿entiendes? No, y también ahí esa ley establece un régimen de aplicación para el personal que va a estar, que también es necesario, y deja muy claro que mientras esté bajo la dependencia incluso a los militares se le va a aplicar el estatuto, aunque para lo que es el estatuto militar, o sea, su rango, ese tipo de cosas, siempre se seguirá manejando por el ministerio, por su ley institucional, ¿verdad? Entonces, es una situación ahí que es un proyecto de ley que hay que sentarse a reestructurarlo, dejar claro, bien claro, qué es lo que se quiere. Si es un organismo de inteligencia, es una cosa, un proyecto más o menos muy parecido a la CIA, al Servicio Secreto de Estados Unidos, y que son recopilación de inteligencia. Y para eso el Estado o estos organismos se apoyan, ¿verdad?, de otros organismos que tienen las informaciones y que tú puedes acceder a esas informaciones para entonces tú hacer lo que es lo que debería estar haciendo el Departamento Nacional de Investigación. No sé si lo está haciendo, porque hace años que no tengo contacto, que es inteligencia estratégica. Por eso ahí habla de poder acceder a informaciones económicas, todo ese tipo de información se le dé un Departamento Nacional de Inteligencia, le provee al Poder Ejecutivo para que pueda entonces elaborar políticas, saber hacia dónde dirigirse. Una pregunta antes de la pausa, Arnaldo. ¿Hay alguna persona diferente a nosotros que esté preocupado por este tema o que esté con conocimiento de causa, gente con experiencia, que ha estado, diríamos, el director del DNI, que hayan estado llamando o sacando una bandera roja con estos temas? Sí, el superintendente de banco estuvo hablando del tema, no sacando banderas rojas, sino hablando de que se debe buscar que no sea una forma que afecte, ¿verdad?, la credibilidad, que cree una desconfianza en lo que sea el sistema financiero, porque puede incluso crear una corrida y entonces va a ser peor. Y que se estaba trabajando, que se estaba analizando. O sea, él sí salió hablando de la comunicación que él hizo el ABA, diciendo que básicamente lo que ha dicho todo el mundo, que no es que no se acceda a la información, sino que se haga de la forma adecuada. Ojalá que algún director, algún exdirector del DNI pudiese quizás hacer una opinión, ir a algún medio si puede hacerlo, para que pueda ayudar, vamos a decir así, al gobierno dominicano para modificar esto para que fuera sensato. Pausamos.